Buenos días, señor magistrado. Se me está corriendo traslado del requerimiento. Entiendo, doctor. Sí, doctor. Ya. Recapitula la acusación. Con su venia, señor magistrado. En relación a la subsanación del requerimiento acusatorio, nosotros, como abogado defensor de Grover Willy Alba Arce, de conformidad con lo que dispone el literal A, numeral 1 del artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal, vamos a volver a observar la acusación formulada contra mi patrocinado, solicitando a vuestra judicatura los devuelva nuevamente al Ministerio Público a fin de que subsane debidamente. La subsanación del requerimiento acusatorio formulado en contra de mi patrocinado no cumple con lo dispuesto en el artículo 349, incisos 1, literal B, C, D, F e inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, que dispone el artículo 349, que la acusación fiscal será debidamente motivada y lo que tiene que contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento, la participación que se atribuye al imputado y el articulado de la ley penal que tipifica el hecho. Y el inciso 2, que es muy importante para esta ocasión del debate, señor magistrado, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Tal situación ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia en la Casación 247-2018 ANCASH, que ha establecido los 3 requisitos de la acusación fiscal, que ya lo hemos señalado en anterior audiencia y la reiteramos en esta ocasión, que el apartado fáctico de la acusación debe ser completo. Se debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado. Debe permitir cuáles son las acciones que se consideran delictivas, entre otros. En relación a los puntos objeto de observación, señor magistrado, tenemos, primero, respecto al principio de congruencia, y que esto es importante para ver el saneamiento de la acusación, y no solamente de la acusación, sino del proceso penal y del derecho de defensa, que conforme se ha puntualizado en el inciso 2 del artículo 349, se nos señala que solo puede referirse, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y tenemos, señor magistrado, que en la disposición número 5 del 5 de noviembre del 2019, el segundo despacho especializado en delitos de corrupción de funcionarios de OAURA formaliza investigación preparatoria en contra de mi patrocinado, y el apartado fáctico incriminado está en la parte de hechos investigados, y allí se señala que los investigados y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, tales como Grover Willy Alba Arce en calidad de exalcalde, Carlos Alexander Guerrero Rodríguez, ex gerente municipal, y Milcor Neuber Medina Villa, ex jefe de infraestructura, desarrollo urbano, rural, habrían gestionado y finalmente contratado, entre otras personas, a las personas de Charles Paul Galvez Cueva y Peter Frank Medina Villa, hermano de Mirko Medina Villa, para que realicen trabajos relacionados a la ejecución de la obra denominada cerco, creación del cerco perimétrico, portada de ingreso y servicios higiénicos del Centro Deportivo Multiuso Sector La Florida de la provincia de Cajatambo. Y nos dice contratación que se habría realizado de manera directa sin respetar las formalidades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado,
Además, se habrían realizado pagos a las personas de Charles Raúl Gálvez Cueva y Peter Frank Medina Villa, sin que hayan realizado verdaderamente las labores por las que se les pagó. Ahora bien, en atención a lo antes descrito por el Ministerio Público, la propia Fiscalía dispuso formalizar investigación preparatoria declarando complejo el caso contra mi patrocinado y otros, y allí se establece por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y peculado, previsto en el artículo 384 y 387 del Código Penal, respectivamente en agravio del Estado, representado por la Procuraduría. Dicha formalización de la investigación preparatoria ha sido comunicada al juzgado de investigación preparatoria, que tiene que hacer el control de la imputación de ambos delitos, porque el apartado fáctico indica delito de colusión y luego delito de peculado. Pues bien, de una atenta y minuciosa lectura de la formalización de la investigación preparatoria tenemos que mi patrocinado habría gestionado y finalmente contratado a las personas de Charles Paul Cueva y Peter Frank Medina Villa. Ese es un extremo de la imputación. Segundo, que se habrían realizado pagos a dichas personas sin que hayan realizado verdaderamente las labores. Y tercero, allí está la calificación jurídica, artículo 384 y 387. Obviamente, la disposición fiscal en comento ha sido notificada a cada uno de los imputados a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa, teniendo en cuenta el apartado fáctico y la respectiva calificación jurídica, de manera que puedan postular los actos defensivos que consideren acertados sus intereses. En la subsanación del requerimiento acusatorio numeral 3, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada, sobre la descripción de los hechos imputados, señala, porque tenemos que ver la correlación de hechos de la formalización de la investigación preparatoria y del requerimiento de acusación. Y en este requerimiento de acusación, en las circunstancias precedentes nos han señalado, y lo ha vuelto a narrar el Ministerio Público. De manera que ya no voy a repetir, sino vamos a sintetizarlo. El representante del Ministerio Público en este apartado de las circunstancias precedentes indica que durante el año 2017 se generó un trámite administrativo irregular con la finalidad de poder gestionar la ejecución de la obra. En tal sentido, el acto preparatorio consistía concretamente en el trámite administrativo irregular, aunque no menciona la participación concreta de cada uno de los imputados en tal acto irregular. Como vemos, allí va habiendo una variación del hecho imputado. Continúa el representante del Ministerio Público en las circunstancias concomitantes y la vamos a resumir porque ya fue narrada por el propio Ministerio Público. Pero de la parte que nos ha glosado a todas luces se aprecia que con la subsanación del requerimiento acusatorio se introducen nuevos hechos no considerados en la formalización de la investigación preparatoria. Tal situación se constata porque ahora tenemos, por ejemplo, en las circunstancias concomitantes, que mi defendido, en su condición de alcalde, presuntamente se sirvió de su cargo para designar al personal de confianza que pudiese, bajo su estrecha supervisión y conocimiento, realizar el trámite regular. En síntesis, la imputación concreta es haber designado al personal de confianza y se refiere al nombramiento de Carles Alexander Guerrero Rodríguez en calidad de gerente municipal y a Mirko Nauler Medina Villa en calidad de gerente de infraestructura, desarrollo urbano y rural. Que Grover Willy Alba Arce en calidad de alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, Carlos Alexander Guerrero Rodríguez en calidad de gerente municipal y Mirko Neuber Medina Villa en calidad de gerente de infraestructura, habrían gestionado la contratación de los acusados Charles Paul Gálvez Cueva y Peter Frank Medina Villa para que realicen diversos trabajos y la finalidad apropiarse de los caudales de la municipalidad. Conforme se observa, señor magistrado, no hay uniformidad entre el relato fáctico por el cual se formalizó la investigación preparatoria
y ahora la narración fáctica formulada en la acusación, lo que vulnera flagrantemente el principio de congruencia y de la imputación necesaria, consecuentemente el derecho de defensa y el debido proceso. Más aún, se está vulnerando lo que establece el artículo 2 o el inciso 2 del artículo 349, conforme ya lo hemos señalado. Y respecto a esto, por ejemplo, Ramiro Salinas Sicha nos ha planteado sobre el principio de congruencia, que esto significa que el fiscal, al momento de acusar, puede decir, por ejemplo, los hechos no constituyen estafa, como se venía investigando, sino configuran el delito de apropiación ilícita, o los hechos no configuran el injusto penal de negociación incompatible, como se venía investigando, sino constituyen el delito de colusión, etc. De modo que la calificación jurídica realizada en la disposición de formalización de la investigación preparatoria es provisional o relativa, pero lo que no puede hacer es cambiar la realidad de los hechos, ni menos a las personas investigadas. Y acá, señor magistrado, se advierte que en la formalización de la investigación preparatoria se dice unos hechos y otros hechos se narra en el requerimiento acusatorio. De manera que se está colisionando con el principio de la inmutabilidad de los hechos imputados, lo que se conoce en la doctrina con el principio de congruencia. Continúa el representante del Ministerio Público en el requerimiento acusatorio, introduciendo hechos no considerados en la formalización, sometiendo acusación y solicita la realización del escrutinio judicial en el plenario, indicando en qué consistió el trámite administrativo irregular. Nos dice que se emitió un informe, etcétera, etcétera, como ya lo ha narrado. Pero, señora, en la formalización de la investigación preparatoria, el hecho imputado no fue el haber generado un trámite administrativo irregular. ¿Y por qué se introduce ese nuevo hecho en la acusación? Aparte de la vulneración del principio de congruencia, tal como se ha demostrado, no existe imputación concreta para cada uno de los imputados en la descripción del trámite administrativo irregular, que sería el núcleo de la imputación. No se precisa, por ejemplo, cuál es el aporte delictivo de mi defendido. En síntesis, debo colegir que la imputación concreta es que mi patrocinado ha participado activamente en la contratación de las dos personas referidas. Lo anteriormente argumentado hace patente que también se vulnera el principio de imputación necesaria, porque siendo varios los acusados conforme a la normativa procesal en comento, debe realizarse la incriminación precisando el aporte delictivo de cada uno de ellos, lo que no se ha cumplido. No teniendo coherencia con el acto postulatorio de acusación, en la subsanación del requerimiento, aunque apreciamos la misma línea de argumentación y repetición de la acusación inicial, se puntualiza en las circunstancias posteriores. Estando a ello y ante las graves irregularidades antes descritas, no es sino hasta el año 2018 que la persona de Ader Calero Híjar, en su calidad de regidor de la Municipalidad Provincial, es que pone a conocimiento de este despacho los hechos delictuosos en materia del presente requerimiento. Y la pregunta concreta es, en la formalización el hecho concreto descrito e imputado era la contratación de estas dos personas, uno hermano de los acusados y otro personal para que trabaje en la obra. Y en la acusación es el haber generado el trámite administrativo irregular, hechos diferentes, señor magistrado. Eso en relación a los hechos. Ahora bien, el segundo punto de la observación es la imputación concreta y el principio de imputación necesaria. Ante la carencia de fundamentos y elementos de convicción, en la parte 4, análisis del caso concreto, imputación concreta respecto al delito de peculado por apropiación, varía los términos de la imputación resultando contradictorio, y así se establece. Respecto al acusado Grover Willy Alba Arce, se le atribuye, y ya lo ha narrado, y vamos a simplemente resumirlo, al especificar la imputación concreta se decanta afirmando que mi defendido en su condición de alcalde de la Municipalidad de Cajatambo no ha cumplido con su deber funcional de garante de la administración pública al infringir su deber de supervisión de los caudales de la municipalidad. En consecuencia, a tenor de la imputación fiscal,
quebrantó su deber funcional al no realizar una correcta supervisión de los caudales de la municipalidad que representaba. En síntesis, en esta parte de la subsanación, la incoherencia en relación a la imputación concreta es manifiesta, toda vez que el no cautelar, el no supervisar, no son verbos rectores que el catálogo penal establece para definir el delito de peculado doloso por apropiación. Más aún, el representante del Ministerio Público recurre a una mala interpretación de la jurisprudencia que emite el Tribunal Supremo y lo condensa en la casación 952-2021 Puno respecto a los alcances del principio de desconfianza, como lo ha vuelto a reiterar en la oralización de la subsanación. Y solamente vamos a sintetizarla. En la casación en comento, el Tribunal Supremo nos precisa que en materia de delegación de funciones rige efectivamente el principio de desconfianza. Más aún, cuando cada funcionario tiene una competencia determinada, por lo que dichas competencias merecen ser observadas y establecerse su corrección técnica y legal. Así lo establece la Corte Suprema. Tal posición, conforme se tiene de sus propios términos, no orienten para que se impute la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación, porque ese no es su verbo rector, sino se refiere a que cuando el funcionario no cumple su deber funcional de supervisión, tiene responsabilidad, no de carácter doloso en la apropiación, sino culposo por la falta del cumplimiento en el deber funcional de control. Desde esa perspectiva, entendemos esta parte de la defensa que se está vulnerando el principio de imputación necesaria. En tal sentido, señor magistrado, la imputación concreta resulta ambigua y afecta a los derechos de defensa porque no permite conocer los hechos concretos en materia de acusación. Esto tiene directa relación con la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, toda vez que del cuadro fáctico narrado en la parte inicial se desprende como peculado doloso y de la imputación concreta como peculado culposo. Tal situación no permite ejercer debidamente el derecho de defensa. Debe tenerse presente, señor magistrado, también en esta parte, que no podemos pasar un control formal si no analizamos, si no vemos, si no correlacionamos los hechos de la formalización de la investigación preparatoria con los hechos descritos en la acusación fiscal. Porque si se han trastocado los hechos, se han cambiado los hechos, la vulneración del principio de congruencia acarrea la nulidad de todo lo actuado, incluso hasta de la audiencia de control de la acusación. Desde esa perspectiva, consideramos que el requerimiento acusatorio no ha cumplido con lo que las exigencias de ley se establecen. Otro punto, señor magistrado, objeto de observación de la acusación es la determinación de la pena en función al sistema de tercios. En la parte 4, artículo de la ley penal que tipifica los hechos, el Ministerio Público se ha esforzado en realizar un análisis de la ley penal aplicable al caso y la determinación de la pena acorde al sistema de tercios. En tal sentido, ha explicado que en relación a Grover Willy Alba Arce no concurre ninguna circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal. Ha reconocido que mi defendido no registra antecedentes penales. Consecuentemente existe una circunstancia de atenuación. Empero, al considerar el tipo penal, establece una pena mínima de 4 y una máxima de 8. Y en aplicación del sistema de tercios los ha dividido en 3 partes. Fundamenta que el primer tercio recorre el espacio de 4 años hasta los 5 años y 4 meses. Y al solicitar la imposición de la pena concreta, opina que mi defendido debe ser reprochado penalmente con 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Tal opinión la postula luego de evaluar la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes y advierte que concurre una circunstancia de atenuación como es la carencia de antecedentes penales. Sin embargo, no motiva, no fundamenta, no explica la razón concreta por qué opta por opinar como pena concreta 5 años y 4 meses, estando que la pena inicia, el espacio punitivo inicia a los 4 años. ¿Y por qué no podría ser los 4 años? Conforme lo dice el Tribunal Constitucional, tanto las resoluciones
fiscales o judiciales y las disposiciones fiscales e incluso administrativas deben ser debidamente fundamentadas, explicitar sus razones para que sea comprensible, los motivos, y acá como vemos no ha sido motivada debidamente. ¿Por qué se opina 5 años y 4 meses? ¿Cuál es la razón? Si nos ha dicho que existe una circunstancia atenuante como es la carencia de antecedentes penales. Esto, señor magistrado, en relación a las observaciones que formulamos a la acusación fiscal. Ya estaremos al momento que su judicatura considere para poder oralizarlo nuestro pedido de sobreseimiento, que ya sería en el control sustancial. Gracias.